Queremos evaluar la integral definida dada. Para hacer esto, primero usaremos la fórmula de integración dada aquí para la antiderivada de seno x. Luego, una vez que encontramos la antiderivada, usaremos el teorema fundamental del cálculo establecido aquí para determinar el valor de la integral definida. Si la gran f de x es la función antiderivada, entonces esta integral definida es igual a la gran f de b, donde b es el límite superior de integración, menos f grande de a, donde a es un límite inferior de integración. Entonces, comenzando con nuestra integral definida, si bien podríamos factorizar el coeficiente de 4, seguiremos adelante y lo dejaremos adentro. Y la antiderivada de 4 seno x va a ser igual a 4 veces la antiderivada de seno x. Que vemos aquí es igual al coseno x negativo. Entonces tendremos 4 coseno x negativos, y ahora lo evaluaremos en los límites superior e inferior de integración. Ahora, cuando estamos realizando una integración definitiva, no tenemos que incluir la constante de integración porque se cancelaría. Entonces, primero evaluaremos la antiderivada cuando x sea igual a pi y luego restaremos el valor. Cuando x es igual a 0. Entonces tendremos 4 coseno pi negativos. Menos negativo 4 coseno 0. Deberíamos reconocer que el coseno pi es igual a 1 negativo, y el coseno 0 es igual a 1 positivo. En caso de que no lo hagamos, podríamos verificar el círculo unitario. Recuerde en el círculo unitario, coseno θ es igual a x. Así que fíjate aquí, en pi radianes. La coordenada x es negativa, verificando que el coseno pi es igual a 1 negativo y aquí, en 0 radianes, observe cómo la coordenada x es positiva, verificando que el coseno 0 es 1. Entonces ahora tendríamos 1 negativo 4 veces negativo. Menos negativo 4 veces positivo 1. Observe aquí que tenemos 4 positivos. Esto sería menos negativo 4, más 4. Entonces, la integral definida es igual a 8 positivo. Ahora también querían proporcionar el gráfico del integrando o la función f de x es igual a 4 seno x. Observe cómo esta función no es negativa en el intervalo cerrado de 0 a pi, que son los límites de la integración. Lo que significa el área bajo esta función, delimitado por el eje x es igual a esta integral definida, lo que significa que la región sombreada tiene un área de exactamente 8 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.